angosta y banda estrecha. Banda angosta o estrecha o banda ancha. Cuando se dice que es banda ancha, prácticamente significa que la comunicación se divide su ancho de banda en varios canales y yo puedo ocupar cualquiera de uno de esos aleatoriamente de acuerdo a la tecnología. Pero hay el otro que prácticamente si es que es banda estrecha y solo tiene unas pocas frecuencias o una sola, prácticamente yo tengo que pagar por eso porque solo está ocupando una frecuencia. Entonces yo puedo hacer interferencia con otros equipos y otras cosas más y hay que ver un montón de cosas adicionales. No sé si irá por ahí tu pregunta, tal vez. Sí, Inge, por ahí. Inge, y otra consulta también acerca de lo que nos dijo de la parte de la radiación y las tecnologías 4G y 5G que influyen al cuerpo humano. Ajá. Parte que yo estuve investigando. O sea, y dice que el alto uso de los teléfonos celulares, o en este caso en general los dispositivos, si estamos mucho tiempo cerca de ellos, dice que el cuerpo comienza a evaporar el agua que tiene y también puede producir dolores de cabeza muy seguidos. O sea, decía ahí en la parte que estuve consultando, esa parte sí tiene asidero. O sea, el tiempo de exposición, si es que es prolongado, se te daña. Eso sí es real. Pero o sea, sí da dolores de cabeza, porque eso dice que es dolores de cabeza continuos. O sea, por ejemplo, si hay alguien que ocupa, yo que sé, unas 6 horas diarias del teléfono, entonces, o sea, después Claro, pero el tiempo es comienza a dar, prolongado. Eso sí es ajá, verdad. claro, Tiempo porque prolongado. le da dolores de cabeza, comienzan a evaporar el agua del organismo. Entonces ya con eso comienza a presentar ya enfermedades ya por problemas de radiación. Prácticamente lo que tienes tú es deshidratación, un poco, sí, y es efecto de radiación. Pero eso te habla de ya un tiempo bastante. Por ejemplo, algunos que viven con el teléfono celular, que están conectados o se ponen en las partes íntimas, dice que en el hombro hay una reducción de la calidad del esperma, por ejemplo. Sí, eso también decía. Se reduce la calidad del esperma. Ahí también decía que no es muy aconsejable llevar el teléfono celular cerca del corazón. En el caso de los hombres que dice que tienen camisa y se ponen en el bolsillo, o en el caso de las mujeres que a veces se ponen también dentro de la blusa, dice que puede haber interferencia entre las ondas electromagnéticas del teléfono y el funcionamiento del corazón y puede ocasionar paros cardíacos, también decía. Pero con los que tienen marcapasos. Ya. Los marcapasos, especialmente. De ahí no te va a dañar todo lo que es el corazón en su realidad. Lo que sí te puede producir los efectos de radiación son dolores de cabeza, dolores musculares, cambios de estado de ánimo, calidad del espermatozoide, cambio de menstruación en la mujer. Ahí, por ejemplo, el infrarrojo te puede hacer desprendimiento de retina, te puedes quedar ciego. Claro. Y hay algunas cosas que sí te pueden lastimar, en cierta manera. Pero todo depende del tiempo de exposición que se le haga. El tiempo de exposición. Ese sería el abuso del manejo de los dispositivos móviles, ¿no? Sí, pero recuerda que la intensidad de campo eléctrico que utilizan es bien baja. La potencia que utiliza el teléfono celular es de 300 milivatios, es de 0.3 vatios. Es bien pequeño. Pero también se puede ser que, que te afecte de acuerdo al tiempo de prolongación que se pueda tener. Ya, ya, gracias. Interesante tu investigación. ¿Alguien más tiene alguna duda, tal vez? Inge, yo tengo una. Ahí hablaba de eso de la potencia también, una parte que yo consulté, y decía que lo que nos podría afectar es cuando más nos alejemos. Por ejemplo, tengo una antena y mientras más lejos estemos de donde haya mejor conexión, si nos alejamos más, la potencia que requiere el dispositivo aumenta y por ende nos afecta más. ¿Eso sí tiene coherencia o? A ver, cuando yo me acerco más a una radio base, yo tengo mayor cantidad de energía. Por ejemplo, yo tengo
Eso se llama la ley del inverso, que es directamente proporcional a la distancia que, perdón, inversamente proporcional a la distancia que lo separa al cuadrado de la señal. Es decir, perdón, se me dañó el lápiz, no sé qué le hice por cambiar la punta, ¿se dañó? Entonces, yo tengo mi patrón de radiación aquí. Entonces, entre más cerca de aquí, yo tengo mayor potencia, mayor intensidad. Perdón, aquí yo tengo menor potencia de recepción de aquí a acá. ¿Por qué? Porque tu equipo tiene buena calidad dentro del área de cobertura. Pero en cambio, si yo me voy alejando y yo tengo aquí mi celular y esta tiene una cierta distancia, necesita mayor potencia la energía para poder irradiar. Y el teléfono te va a pedir mayor energía. Recuerda que el teléfono celular es de 0.3 vatios de energía para poder trabajar. Entonces, si yo me alejo, estoy dentro de unas ondas más potentes, pero entre más me alejo, la señal va declinando. Es decir, yo tengo aquí unas ondas así grandotas. Me alejo aquí, son pequeñitas, pero de acuerdo a la sensibilidad del receptor que se conoce, lo que me indica es que la señal del receptor, por ejemplo, yo tengo en 10 vatios, ¿no? Pongamos que sea un equipo de 10 vatios. Y este sensibilidad del receptor dice que cogen picovatios. Entonces, te coge la señal de 10 vatios y la sensibilidad de picovatios, esta amplifica la señal y comienza a trabajar. Entonces, esa es la relación. Cuando uno habla de antenas, a veces vemos que las antenas que transmite son grandotas y las antenas que tenemos en el teléfono celular ni le vemos. Dentro de la antena hay esas antenas como parche, como adhesivos, eso se conoce como microlay o microstrip. Esas antenas tienen la capacidad o el término de reciprocidad. ¿Qué significa ese término de reciprocidad? Ese término de reciprocidad significa que tiene las mismas características de esta antena transmisora con las antenas receptoras. Pero al nivel de recepción, este es más sensible el de receptor para poder amplificar la señal que se envía y ya te detecta y comienza a trabajar. Es lo que hace. No sé si por ahí va Nathan. Sí, por ahí va, gracias. Ok. Listo, no sé si tienen alguna pregunta más. Ok. Gracias. Vamos a ver si nos hace acuerdo que vimos la clase anterior. Jason, Jason Manobanda, por favor, ¿puedes prender tu micrófono? Sí, claro, Inge. Bueno, en la clase anterior hablamos un poco sobre el espectro electromagnético, el cual nos decía que estaba separado por dos zonas, la zona no ionizante y la zona ionizante. La zona no ionizante no afecta al ser humano, mientras que la ionizante afecta al ser humano. La Ya, escala del espectro electromagnético iba desde los 10 a la 0 Hz hasta la 10 a la 22 Hz. También tenemos que se encontraba dividido en bandas de frecuencia, las cuales eran LF, MF, VHF, UHF. ya, También teníamos que múltiplos de velocidad, que los múltiplos de las frecuencias se daban debido a la velocidad de la luz. También que estaba dividido en canales y teníamos rangos importantes de los cuales íbamos a estudiar, como el AM, el AM que iba desde 500 a 1600 kHz, FM de los 88 a los 108 MHz, y de la misma forma la voz humana, el VHF, infrarrojo, las frecuencias de alta fidelidad, microondas, UHF, y que para esto tenían distintas aplicaciones como el Wi-Fi, microondas, satelital y video. También revisamos algo de lo que era el espectro electromagnético en el Ecuador, ya, espectro radioeléctrico, el cual formaba parte del espectro electromagnético, el Plan Nacional de Frecuencias, el cual gestiona y atribuye el espectro radioeléctrico, el MINTEL como una organización que estandariza la competitividad en las radiocomunicaciones. Hablamos de la estructura del Plan Nacional de Frecuencias, términos y definiciones, y los atributos de frecuencia. También en parte del espectro radioeléctrico teníamos que
Era un recurso natural del Estado para las radiocomunicaciones y van por debajo de los 3000 GHz. Igual de ahí actuaban bandas de frecuencia como BLF, LF, MF, HF, VHF, UHF y SHF. Todas estas ondas eran ondas de las ondas de los kilohertz viajan por la onda terrestre y las ondas de los megahertz viajan de forma directa o de forma espacial. Y también hablamos algo del marco regulatorio de las telecomunicaciones, la estructura, homologación, entidades y instituciones y por último, efectos de radiación ionizante y no ionizante en el cuerpo humano. ¿Ya? Eso. ¿Qué más? Nada más. Sí, eso tengo. Ok, anotas todo casi, ¿no? Gracias, ingeniero. Ya. Muy amable. Pero no me hablaste de las bandas ICM. Sí, tengo, Inge. Creo que las bandas ICM no están controladas ni tienen permiso y actúan para las industrias, los científicos y los médicos. Ya. Eso, no. Eso. Ok, ICM. Muy bien. La clase anterior vimos bastante. Efectos de radiación, cómo nos afecta la parte no ionizante. Solo para terminar, ¿no? Las partes de un mega 10 gigas, los efectos que nosotros podemos tener. Recuerden que también los efectos debajo de un megahercio regularmente tenemos en funciones de intensidad que nos afecta, que es de miliamperios sobre metro cuadrado, ¿no? Que son la cantidad de energía que nosotros debemos tener. Algo importante de aquí del texto, nosotros debemos tomar que la unidad que mide la potencia de energía, el SARS, que es la unidad de especificación de absorción de energía, que es de la masa por tejido, que prácticamente la unidad nos da en vatios por kilogramo. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta. En vatios por kilogramo para nosotros poder trabajar la cantidad de energía que tiene. Eso hasta ahí estábamos viendo. Algo importante también que debemos acotar es que el cuerpo humano, cuando tenemos efectos de radiación, nos sube 1 grado Celsius la temperatura del cuerpo humano para tener los efectos de radiación. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? No hay. Ok. Listo, vamos a ver. A ver, de aquí tengo clases con ustedes. Hoy yo pensé que estaban en el seminario, pero parece que no están. ¿Por qué no si fueron al congreso? Muy caro. Recursos económicos, No hay, no ¿O cómo hay está? recursos. $54 estaba para los alumnos. $54. Sí, estaba medio fuerte. Yo tampoco no estuve en el congreso, la verdad que estaba haciendo otras cosas. A ver, sobre el trabajo y todo está bien hecho. Hoy vamos a ver, lamentablemente no sé qué pasó con el lápiz, ya boté desarmando todito, ahora no puedo ni armar. Tengo que ver cuál es el error porque se mueve como 1 milímetro, pero se mueve demasiado. Lo que vamos a ver ahora, déjeme ver si es que le comparto. Ahí así se ve. Déjeme ver si comparto. Aquí. ¿Sí se ve la pantalla de cuadros, por favor? Sí, Ya después de tomar una prueba, ¿no? después del feriado. Después del feriado. Pero si después del feriado más cansado vienes. Pero sí se puede estudiar un poco. El tema, vamos a hablar sobre principios de la modulación y comunicación analógica. Eso vamos a ver el día de hoy. Principios de la modulación y comunicación analógica.
Entonces, seguimos con esto. Vamos a ver el objetivo. Vamos a comprender terminologías y definiciones en sistemas de comunicación analógica, en modulaciones y transmisiones. Ya, punto. ¿Cuál es la agenda que vamos a ver el día de hoy? La agenda vamos a ver algo de lo que se define como, por ejemplo, modulación. Vamos a ver ancho de banda. Vamos a ver número de canales. Número de canales de emisoras de audio. Emisoras de audio. Vamos a ver velocidades de transmisión. Y creo que también vamos a ver capacidad de información. Y ejemplos. Y al final voy a hacer un taller al final, ¿no? Que me tienen que subir ese momento. Así que pilas con el trabajo. Hasta ahorita no he tomado la prueba. Yo creo que voy a tomar el día cuando tengo con ustedes, jueves, ¿no? Jueves tengo con ustedes. Sí. Dije 1 hora tenemos. Basta 1 hora para torturarles un chance. Recuerden que el día viernes tienen que subir el trabajo. El día viernes tienen que subir el trabajo del siguiente libro del capítulo 3 del libro de amplificadores operacionales que voy a habilitar. Y también el trabajo del, ¿cómo se llama? Que me van a indicar del medidor de longitud del cable que les mandé a trabajar como trabajo de investigación. ¿Qué tal el libro de amplificadores? ¿Les gustó? ¿Está horrible? ¿No entienden? ¿Qué tal? Si a ratos no se le entiende, sea por la terminología. ¿No se le entiende o no estás leyendo bien? Puede ser también que no esté leyendo. Lo que pasa es que hay algunos términos que no le entiendo bien. A veces Por sí les- ejemplo, ahorita no tengo, déjeme ver si tenía nota, dije. ese libro de Cowling es bueno, pero también el que me sirve para amplificadores operacionales es el de Boylestad. El de Boylestad es muy, muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Ok, vamos a ir con acá. Voy a utilizar el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El folleto y a la par el, el texto guía para poder trabajar, por favor. No sé por qué no se mete la punta en el lápiz óptico. O al revés estará emitiendo. Bueno, cuando algo no se sabe, toca investigar, ¿no? Ahora está YouTube. Ok. Listo, déjeme ver esto. Listo, ok, vamos acá, me voy acá. Hoy vamos a la primera parte. Ahora voy a trabajar con el mouse, no me queda más. Vamos con la primera parte de modulación. ¿Qué consiste en modular? Perdón que no les puedo escribir bien, ¿no? Vamos con la modulación. Ok, modular. Aquí va a tener un diagrama de bloque de un sistema de comunicación que va a tener una frecuencia de entrada que se va a llamar frecuencia de información y aquí voy a tener otra frecuencia que se llama frecuencia portadora, FP. Y este es un sumador que va a sumar las dos señales. Y este es un modulador o modulación. Entonces, ¿qué tengo a la salida? Tengo tres señales. Tres señales, ¿no? ¿Qué es eso?
La primera va a ser la frecuencia de portadora, como es un sumador, frecuencia de portadora más la frecuencia de información. Y la otra es frecuencia de portadora menos la frecuencia de información. Es decir, si yo le veo en el espectro, perdón que dibuje así, ay, está horrible. Voy a ponerme aquí. Bien. Voy a dibujarle ahí. Voy a dibujarme ahí. Voy a dibujarle ahí. Voy a dibujarle ahí. Ok. Entonces lo que yo tengo es, este de acá es la frecuencia portadora. La de acá es la frecuencia portadora más la frecuencia de información. Y acá tengo la frecuencia de portadora menos la frecuencia de información. Ay, ay, ay. Esto se conoce, este punto de aquí, se le conoce como frecuencia inferior. La de aquí, ¿no? La de acá, este punto se le conoce como frecuencia superior. Y este punto se le conoce el medio entre las dos frecuencias como frecuencia central o frecuencia de operación. Entonces, la diferencia de estos dos que yo tengo de aquí se le conoce como ancho de banda, que no es nada más que el valor absoluto de la frecuencia superior menos la frecuencia inferior. Perdón, ya me duele la mano ya. Ok. Entonces, ¿cuál es la definición de modulación? Modulación significa enviar o sumar dos señales que una es una frecuencia alta. ¿Cuál es la frecuencia alta? La portadora. ¿Cuál es la frecuencia de información? Es una frecuencia baja. Entonces, modular es enviar una frecuencia baja, denominada frecuencia de información, dentro de una frecuencia alta llamada frecuencia portadora. Eso es modular. Modulación es enviar una frecuencia baja dentro de una frecuencia alta. Eso es modular. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, matemáticamente nosotros le vamos a ver cómo esta frecuencia de información es así analógica, ¿no es cierto? Entonces, la frecuencia de información tenemos que es f de t, que nosotros, disculpe que escriba así, ¿no? Porque estoy con mouse. A máxima seno de la frecuencia angular más su ángulo de fase. Entonces, prácticamente esto es igual a máxima, amplitud, ¿no? Por seno de 2pi f de t más su ángulo de fase. Que prácticamente aquí lo que me está diciendo es, me está pasando una frecuencia, si se puede decir, pequeña, ¿no? Pero esta le vamos a poner la frecuencia de información o frecuencia modulante, FM. Y la otra, la F, esta es de FM, ¿no? Esta vamos a poner F de portadora, FT, que va a ser igual a otra amplitud. Vamos a ponerle B máxima. Igual va a ser seno, pero 2pi de la frecuencia de portadora de T más su ángulo de fase. Para que exista modulación, esta frecuencia portadora debe ser mínimo, debe ser mayor o igual a 30 kilohercios para sistemas analógicos, ¿sí? Entonces, al momento que yo tengo estas dos señales, es decir, una señal así, ¿no? Que tengo aquí. No pasa nada. Tengo una frecuencia modulante, pero acá yo tengo la misma amplitud, pero esta tiene mayor frecuencia. Perdón que no grafique bien. Cuando viene un circuito sumador. ¿Cuál es un circuito sumador que me ayuden? ¿Con cuál puedo hacer un circuito sumador? Al terminal A y B. Ingenieros, ¿cuál es un circuito sumador? ¿Con cuál hago un circuito sumador? Son el amplificador. Perfecto, con el amplificador operacional.
El sumador me va a sumar las dos señales. Es decir, que aquí se va a enviar la frecuencia que tiene mayor frecuencia. ¿Cuál es? FP. FP. Y va a sumar esta FP y se va a restar. Va a sumar y restar. Entonces va a tener otra salida que va a tener FP más FM, que es la modulante o información que va a encontrar en los libros, y el otro es FP menos FM. Es decir, que yo tengo el análisis de las señales en el dominio del tiempo y le estoy pasando al dominio de la frecuencia angular, omega t, que es igual en el tiempo. Es decir, que yo analizo series de Fourier para ver si la señal es periódica y continua en el tiempo, que yo lo puedo hacer en forma trigonométrica y lo puedo hacer en forma exponencial. Y acá, para obtener todo esto en el dominio de la frecuencia, transformada de Fourier. ¿Y para qué me sirve pasarle del dominio del tiempo a la frecuencia? Para saber la cantidad de energía y potencia que yo necesito para poder enviar este modulador, que es enviar una señal de baja frecuencia dentro de una señal de alta frecuencia. La cantidad de energía y potencia. Técnicamente esto se conoce como densidad de energía espectral. ¿Esto han de haber visto ustedes en qué vieron eso? Series de Fourier y transformada de Fourier, ¿dónde vieron? Más lineales. Lineales, muy bien. Entonces aquí simplemente voy a hacer un recorderis, algo breve de todo eso, ¿no? Cuando ya nos toque ver el tratamiento de las señales que ya vamos a ver. Entonces, el modulador, ¿para qué vamos a hacer la modulación? Lo que pasa es lo siguiente. Si yo no modulo, primero yo no voy a poder transmitir a largas distancias. Primera cosa, porque se va a ver afectado por algunos efectos que están en el espacio, como lluvia, neblina, absorción, objetos, y parte de esos objetos absorben la energía de la onda electromagnética que se está enviando. Perdón. Entonces, prácticamente lo que se hace es que yo necesito modular. Ahora, esta señal que yo envío, si no modulo, me va a afectar otra señal que sí está modulando. Y como está recubierta, está fuerte, prácticamente lo que hace es simplemente le puede hacer una interferencia destructiva o le hace una señal de baja calidad y simplemente lo que hace es no le permite la transmisión. Entonces la modulación me permite hacer dos cosas. Primero, irme a largas distancias, y la segunda es que mi sistema no haga interferencia con otros equipos que están modulando, y esos equipos también no me afecten a mí a seguir trabajando. Entonces, dentro de esto, lo que yo voy a cambiar, es decir, en la portadora, si yo tengo FP de T, yo tengo igual a una amplitud A máxima, seno de la frecuencia de 2pi FP T más su ángulo de fase. Si yo le varío la amplitud de la portadora, yo varío la amplitud y mantengo constante la frecuencia y la fase, me aparece lo que se conoce como modulación AM. Es decir, como esta está bastante, es la que mayor genera, se vuelve una envolvente. Se genera una envolvente. Se genera una envolvente. Y dentro de este envolvente, que es una frecuencia de baja señal, prácticamente lo que hace es viajar la señal de información. ¿Y qué estoy cambiando? La amplitud, porque estoy variando la amplitud de la frecuencia portadora. Ahora, si es que esta de aquí le mantengo constante, pero cambio la frecuencia, este cambio también va a cambiar la frecuencia de la fase. Porque matemáticamente están sumadas las dos, es decir, que cuando ahí se produce la modulación FM. Cuando se aparece FM, también se aparece PM, directamente o indirecta. Y cuando aparece modulación PM, se aparece indirectamente la modulación FM. Ustedes no van a encontrar modulación de frecuencia, sino modulación de fase. Y esa es modulación de frecuencia. Es decir, que yo voy a tener unos ciclos que va a estar
una frecuencia. Aquí va a variar la frecuencia. Perdón que grafique aquí, ¿no? Con la misma amplitud, no, disculpe que no me controle bien el mouse. Y otra vez va a ser la señal. Es decir, esto es una sola, ¿no? Disculpen que no grafique bien. Entonces, ahí ya tengo la modulación FM. Así aparecen los conceptos de modulación. Entonces, lo que yo tengo acá, si ustedes se dieron cuenta, en el modulador que está metiéndose las dos señales que están sumando o restando, al final del modulador tengo un espectro de frecuencia, el espectro de frecuencia. Y la frecuencia portadora sobre la frecuencia portadora más la frecuencia de modulante o de información, y esta tengo la frecuencia portadora menos la frecuencia de información. Este punto, ¿cómo se llamaba? Frecuencia inferior. Este punto se llamaba frecuencia superior. Por determinación me dice que el ancho de banda es igual a 2 veces la frecuencia de modulante, es decir, o de información que yo necesito trabajar. Para poder enviar la información. Entonces, ¿qué está haciendo? 2 veces dice, a ver, demostremos. Ancho de banda es igual a ¿qué? Frecuencia superior menos frecuencia inferior. Sabemos que ancho de banda es igual. Frecuencia superior, ¿cuánto es? FP más FM. Menos, paréntesis, frecuencia inferior que es menos, pongámosle menos de FP, y menos por menos se hace más FM. Se anula la portadora y ancho de banda es igual a 2 veces la frecuencia de modulación. Comprobado, ¿no? Lo que queríamos demostrar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, ingenieros? ¿Sí me entienden, no? Sí, Inge. Ya, chévere. Si algo que no me entiendan, me avisan para poder corregir o decir alguna cosa. Ok. Entonces, con esto yo puedo determinar, por ejemplo, yo lo que hago o hacemos una terminología que viene del ancho de banda, si ustedes se dan cuenta, es del tamaño que tiene este. Este puede variar ¿de qué depende la variación? De la frecuencia que tiene modulante con respecto a la portadora. Sí, este ancho de banda puede variar, pues, ser pequeño o grande, pero al hacerlo este ancho de banda, lo que hace es dividir en subcanales para poder enviar información y dividir su ancho de banda o su espectro que se tiene en subbandas o subcanales. Este le vamos a poner el canal 1, el canal 2, el canal 3. ¿Y para qué lo hacen eso? Lo que pasa es que con eso yo puedo tener N cantidad de usuarios. Para poder tener, podemos poner CHN, ¿no? Entonces, prácticamente lo que estoy haciendo es multiplexación. Multiplexación. ¿Qué es multiplexación? Alguien me dice que es un multiplexor. ¿Qué es un multiplexor? Un selector. Que ¿Un mediante selector un de qué? selector ¿De se puede datos? mandar algunas funciones. A ver, ¿cómo? Que mediante un selector se le puede mandar algunas funciones. O sea, digamos que tiene algunas funciones y un selector puede determinar qué función pasa y cuál no. Ya, pero como dijiste vos, ¿un selector de datos o distribuidor de datos es? Un selector de datos, Inge. Perfecto. A ver, recordemos la partecita. Yo tengo aquí mi multiplexor. El multiplexor tiene N número de entradas Solo una salida. y una sola salida. Entonces, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá tengo las señales de control, ¿sí o no? Las señales de control. Si tú te das cuenta, un solo canal, ¿cuál es? El ancho de banda, que va a salir al final. Entonces, esta multiplexación es dividir el ancho de banda en subcanales. Entonces, le va a dar por tiempo. Yo te doy tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, en forma lógica. Tiempo 1, canal 1, envía. Entonces, acá se pone el 1. Cada uno tiene una banda de resguardo. Aquí para que no haya interferencia. Banda de resguardo. Cuando se hace la multiplexación. Con eso manejo N número de canales al mismo tiempo, ¿no?
para poder transmitir. Entonces dice canal 2, ¿tienes que transmitir? Sí. Entonces le da un tiempo. Cada uno, cuando yo trabajo con multiplexación en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. Cuando se trabaja en el dominio del tiempo, se denomina sistemas TDM. Multiplexación por división de tiempo. O si es frecuencia, FDM. Multiplexación por división de frecuencia. ¿Qué pasa con este del tiempo? Es que a cada uno le está dando un tiempo. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, tiempo 5. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que cada uno de estos tiempos tiene la misma frecuencia. Tiene F1, 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 F1. La misma frecuencia. En FDM, lo que se va a trabajar es que van a tener diferentes frecuencias. F1, perdón. F2, F3, F4, F5 y van a trabajar al mismo tiempo. Esa es la diferencia entre el uno y el otro. Es lo mismo que un multiplexor, solo que las señales de control van a ser en forma asignada, en forma secuencial para poder transmitir. ¿Para qué se crea la multiplexación? Para poder dividir los canales y yo con un selector de frecuencias sintonizar el canal para transmitir. Selecciono el canal que yo necesito para transmitir. Aquí tengo datos, aquí tengo video. Es decir, es como una emisora de audio. La 90.3, la 95.6, la 102, la 101, yo qué sé. Entonces, ahí se tiene. Para que me entiendan este ejemplo más real, lo que quiero decir es lo siguiente. Por ejemplo, vamos al modulador. Al modulador, este es un sumador, ¿no es cierto? ¿Cuánto me dice que debe tener la modulación? Me dice que debo tener aquí el oscilador. Este es un oscilador de la frecuencia de portadora. Pongámosle que sea 30K. Aquí voy a poner la frecuencia de la voz humana para hacer las emisoras de audio. ¿Cuánto es la frecuencia de la voz? Ingenieros. 0,4 kilohertz. Gracias, 4K. Entonces acá me sale 3 señales que yo tengo frecuencia de la portadora menos la frecuencia de información. Tengo frecuencia de portadora más la frecuencia de información, como ustedes quieran ver. Sigamos en el espectro. Frecuencia de portadora, 30K. 30K menos 4, 26K. Perdón que no ponga hercios, ¿no? 30 más 4, 34K. ¿Cuánto es el ancho de banda? ¿Cuánto es el ancho de banda? 8K. Muy bien. 8K. 8 kilohercios. Verán que este es un ancho de banda ¿de qué? ¿De qué? Para audio. ¿No es cierto? Ahora, para audio. 8K, verán. Ahora yo voy a hacer el mismo modulador, pero para señales de alta calidad. ¿Cuáles son las frecuencias de alta calidad o de alta fidelidad? Igual le pongo 30K. Kilohercios, ¿no? Disculpen que no puedo escribir porque el mouse ya me duele la mano. Disculpen que no. Ojalá ya arregle el mouse. Qué relajo. ¿Cuál es la frecuencia de información que voy a ingresar? De alta fidelidad. Ingenieros. 20 Hz a 20 kHz. Perfecto, gracias. 20 Hz. 20K voy a poner, ¿ya? 20 kHz. Por favor, ustedes pondrán hercios, ¿no? Yo porque me duele la mano nomás. Les voy a tener aquí frecuencia portadora, ¿cuánto? 30K. 30 más 20, 50K. 30 menos 20, 10K. ¿Cuánto es el ancho de banda? ¿Qué necesito? 40K. Perfecto. Ojo con lo siguiente. Los de la IEEE y los de la ITU dijeron, a ver, vamos a crear la modulación de las emisoras de audio. Esto es el ancho de banda de lo cual se manda la voz, que es 8, mínimo 8,
Y lo que nosotros necesitamos es un ancho de banda de 40 para poder escuchar. Es decir, que el ancho de banda está fluctuando entre 8 a 40K. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me entienden, no? Esto estandarizó la ITUT. Entonces dijeron ellos, a través de la IEEE, 8 es muy poco y 10 es mucho, es demasiado. Y le dejaron en un ancho de banda prácticamente de 10K, porque el ancho de banda es de 32. Entonces, 10 kilohercios es el ancho de banda para canales de alta calidad para enviar voz humana con alta fidelidad. Entonces, con eso, dicen, bueno, vamos a trabajar con AM y FM. Muy bien. ¿Qué hicieron los ingenieros? Hicieron lo siguiente. ¿Sí me tienen hasta ahí, por favor? ¿Podría repetir otra vez lo de del IEEE? ¿Cuál es el rango que tengo? De 8K a 40. Y está demostrado estos dos, ¿no es cierto? Sí está claro estos dos, porque salen, ¿no es cierto? De 8K y 40. ¿Cuánto es el ancho de banda de este? 32, ¿sí o no? Sí. Ya. Pero ellos dijeron 32K es demasiado el ancho de banda. 8 es muy poco la frecuencia que necesito porque dice que es de 0 a 8 y 40 es demasiado. Dijeron 10K. Entonces, con 10K está dentro del rango porque es 32. Entonces, prácticamente es lo que nosotros necesitamos. 10 kilohercios para tener sistemas de voz con alta calidad. Entonces, hicieron lo siguiente. ¿El rango de AM cuánto es? Dígame. AM cuánto es? 500 a 1600 kilohertz. Gracias. 500 a 1600 kilohertz. Eso tienen que saber a la WIT. No les va a preguntar, dígame la frecuencia, ¿no? Ya van a ver la prueba como toma. 500 menos 1600, ¿cuánto es el ancho de banda? 1100. 1100. 1100 kilohercios. ¿Cuánto es el ancho de banda de una emisora? 10K. Esto divido para 10K. Chao, 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 chao. Yo, mi número de emisoras en AM, tengo 110 emisoras en AM. ¿Con qué multiplexación? FDM. Es decir, que esto le multiplexa y le divide en 110 canales chiquititos en el dominio de la frecuencia para poder trabajar. Y yo con un selector o un sintonizador que tenemos nosotros digital o manual, es para coger las emisoras que tenemos. ¿Sí me entienden cómo se crean los canales de AM? No. Sí, sí está entendible. Ya. FM, ¿cuánto es el ancho de FM? Va de 88 a 108 megahercios. Megahercios. Perfecto. ¿Cuánto es el ancho de banda de esto? 20 megas, ¿no, ingenieros? 20 megas. Es decir, que tiene... Sí. Y esto divido para 10 kilohercios. ¿Cuántas emisoras en FM tengo? Pues, 2000. 2000. Perfecto. 2000 emisoras. ¿Con qué lo hace eso? Con multiplexación de FDM. Es decir, yo tengo el ancho de banda Ah, que va claro, el mío es de 2 en 2. desde 88 a 108 megahercios. ¿Cuánto tiene el canal? 10K. Entonces yo por aquí tengo un canal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tengo 2000 canales. ¿Se ocupan los 2000? No. ¿Con qué multiplexación? FDM. ¿Sí me entienden por qué la multiplexación? Le divide el ancho de banda y tiene los canales. Y yo con un selector o un potenciómetro, como ustedes quieran verlo, el selector va a coger la frecuencia que yo tengo. Voy a moverme linealmente, tanto para arriba o para abajo, para estar dentro de ese rango. Y ya tenemos las frecuencias a través del concepto de modulación tan básico para poder tener los números de emisoras en AM y FM.
¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Inge. Inge, Mande. disculpe, para calcular el número de, o sea, para calcular, digamos, el número de emisoras en AM también se hacía con multiplicación en FM. Todos ocupan multiplexación. FM. A ver, ¿cómo? No te escuché tu pregunta. ¿Cómo? O sea, para lo que acabamos de calcular nos dijo que utilizamos multiplexación FM, ¿no es cierto? Sí. Y para calcular el número de emisoras también utilizamos la misma multiplexación. Sí. La misma multiplexación. Sí, Ok. Ahora, ¿cuántos canales de televisión tengo en UHF? ¿Y cuántos canales de televisión tengo en VHF? ¿Cómo hago eso? Con lo que les acabo de explicar. Ingenieros, somos la frecuencia inferior a la superior de la VHF. a ver. Cinco minutos para resolver eso. Por ejemplo, en VHF y UHF, ¿cuántas emisoras entrarían? $27,000. Wow, imagínense. Entonces, por eso en TV Cable yo puedo tener emisoras de audio, ¿no? O internet. Ahora, cuántas emisoras de televisión, cuántos canales de televisión entro ahí, ingreso ahí, en VHF y UHF?
Cuando no pueden ingresar me avisan nomás. No, por favor, Elías, no hay ningún problema. Cuando tenga problemas de conectividad me avisan, por favor. Ya dije, disculpe. No te preocupes, tranquilo. ¿Qué fue? Ya se acaba el tiempo, tienen 1 minuto. 2 minutos, perdón. ¿Qué tal, ingenieros? ¿Ya? ¿Alguien? Todo mejor, esperemos. ¿Perdón? En UHF Inge me salió mi 450 canales en relación a los 6 MHz para transmitir video por televisión digital y analógica. ¿Ya? Y en VHF me salió 45 canales. A ver, te voy a dejar para que puedas compartir y hasta puedes compartir ahí la pantalla y ya te reviso ahorita. A ver, indícame. Le escribo en la pantalla, Sí, como quieres. porque tienen el teléfono, el cuaderno nomás. Bueno, indica lo que sea, pero haz ahí, porque por ejemplo, Ya. verás, yo voy a ponerle ahorita en el pizarrón. Está compartido. Puedes escribirle, vele. Sí, sí, ya, dime un ratito, solo le doy la vuelta a la compu para escribir. Ya. Ahí para que vean qué doloroso que es escribir. Sí, tengo el lápiz, pero en caso. Ya, ok. Espero, no hay problema. Bueno, no, no, entonces el ancho de banda. Eh, vamos a ver. Video, effects, video.
Así me salió el de UHF. No sé si estoy correcto. Ok. Sigue, sigue. Así vamos allá. Desde el 1 UHF. Sigue haciendo, por favor. Sí, un ratito, sino que se me salió. Ya. Es de 300. De 300. Bueno, de 30. 300 megahertz igual. Ujú. Bien, así le hice. Perfecto. Muy bien. Excelente. Está bien resuelto ese ejercicio. Muy bien, ingeniero. Te felicito. Excelente. A ver. ¿Sí están los demás conectados? ¿O ya se fueron? Una ¿O ya pregunta. toca receso? Aquí estamos, sí, ya tocado eso también. Ay, ay, ay. Ok. Lo que les voy a adelantar, lo que dijo el ingeniero es verdad. Por ejemplo, yo puse rango de UHF y VHF, lo que hizo el ingeniero. ¿Cómo se llama? Javier, ¿no? Javier hizo de UHF como va rango de 303.000, le restó el ancho de banda, tuvo 2.700 megahercios. Estos 2.700 que obtuvo, le dividió para el ancho de banda de que es de 6 megas, que dimos ese dato cuando empezamos el espectro electromagnético, igual para VHF, ¿no? Acá es 2.700 y 2.070. Esto dividió para 6 megas y tuvo el número de canales de televisión analógicas o digitales, que tiene el mismo ancho de banda. Imagínense, en UHF tiene 450 canales y en VHF tiene 45 canales. Es decir, imagínense que por un cable coaxial, es la malla, ¿no? Apenas del diámetro de 1 milímetro, se pueda tener en VHF 45 canales, UHF o VHF, perdón, UHF 450 canales. ¿Con qué multiplexación? Con FDM, multiplexación por división de frecuencia. Es la mejor que TDM, no le afecta mucho la estática. Entonces divide 450 canales al ancho de banda que tiene. No sé si me entiendan todo el objetivo que hace la modulación, por favor. ¿Sí está claro? Sí. ¿Y cómo hacen para sincronizarle con el audio o esa parte? A ver, esa parte de la sincronización tiene unos códigos de transmisión. Por ejemplo, pero lo que pasa es que como no tengo este mouse, no. No. Por ejemplo, el ancho de banda de aquí de la del canal de audio recuerda que tiene 4.5 megas y el otro tiene 1.5 megas. Pero en realidad es 6, ¿no? Este es para audio y este es para video. Entonces, para sincronizar tanto la antena que se envía, perdón, voy a cambiar, ¿no? Sí copiaron esto, ¿no es cierto? Sí. Ya, ya, gracias. Voy a cambiarme al otro que tengo yo este de acá. Lo que hace es muy buena pregunta, por ejemplo, el equipo de la antena de televisión del cerro donde se encuentra es grandotota, ¿no? Y la que nosotros tenemos en nuestra casita es una antena más pequeñita. Pero recuerda que tienen las mismas características, sea grande o pequeña, la única diferencia es la calidad de sensibilidad que tiene el receptor. ¿Cómo hace que llegue o haga esto? Lo que pasa es que en la televisión nosotros tenemos etapas dentro de esto, aparte de que tiene la salida de conexión a la antena o TV cable, como tú quieras ver. Esta señal es amplificada y filtrada, tiene filtros de esta señal. ¿Los filtros de cuáles son? Filtros pasabanda. ¿Por qué se llama pasabanda? Porque van a permitir solo pasar esas bandas de aquí. Por ejemplo, va a pasar de 3
perdón, voy a borrar esto. Por ejemplo, las de VHF, pongamos, para que veas. Es de 30 a 300, ¿ya? 30 a 300 megas. Entonces el filtro solo me va a permitir entre 30 menos 29.6, no le deja. Ni más ni menos de eso. Entonces el filtro primero reconoce la frecuencia que se está enviando y segundo hace, como está modulada la señal, hace la parte de demodulación. Es decir, como está enviada la parte de modulada, ¿a mí qué me interesa? Esta señal que está variando aquí y tiene un proceso contrario a la etapa que ya vamos a ver, del modulador que amplifica, te acopla, te filtra para poder enviarlo. Una vez que llega al receptor y una vez que viene al filtro de la señal, esta señal es recuperada. Pero si esta señal no vino con la señal que se... Recuerda que nosotros somos pasivos. Nosotros somos pasivos. Llega la señal y listo. Nosotros no es que vamos y esperamos que, oiga, o le escribimos o le mandamos una señal a la antena del transmisor de la televisión para decirle que está bien o está mal. Mucho depende de un parámetro fundamental que se llama acoplamiento de impedancias. Es fundamental. Con acoplamiento de impedancia, la energía total que se envía desde la antena transmisora te llega aquí y no va a haber desfase de la señal. Pero si la antena no está bien con el acoplamiento de impedancia, si las directores no está bien y comienza a haber ruidos e imágenes de lluvia, todas esas cosas. Entonces, eso significa que no están acopladas las impedancias. En el caso de ser una transmisión simplemente receptora, es una comunicación simplex o única, que solo recibe, no actúa. Pero en cambio, cuando yo tengo entre una computadora y otra, yo sí manejo a nivel de red lo que son sincronización y señalización a través de la capa 1, que son los bits. Le envía un bit, dice sí llegó, le envío otro bit dentro de un tiempo de respuesta, le llega. Aquí sí hago una transmisión sincrónica. Esta también es una transmisión sincrónica, pero no es que el receptor tiene la función de poder avisarle. Acá el receptor no. Todo depende acá en este caso del acoplamiento de impedancia que vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo, ingeniero? Sí, Chévere. Vamos a descansar 10 minutitos. Ya vamos a ver la siguiente parte de la materia, que todo lo que digo está más o menos aquí, ¿no? Entonces aquí están las dos razones de por qué se hace más difícil y vamos a ver la estructura. Aquí está el ejemplo de por qué nosotros tenemos de 30K la frecuencia envolvente. En AM tengo los 1100 canales, en FM tengo los 22, se aplica TDM, FDM, y por qué se tiene estos efectos y lo que iba a explicar acoplamiento de impedancias. Vamos a ver capacidad de información, los modos de transmisión y la siguiente clase vemos Fourier, la parte matemática. No sé si tengan preguntas hasta aquí, por favor, ingenieros. ¿Sí les gusta las telecomunicaciones? Sí. Chévere, ese es el objetivo. Ay, no vale poner esto. Ok, son 10 y 11, 10 y 21 nos vemos para seguir, ¿ya? Descansen, vayan a tomar un vaso de agua, vayan al baño, alguna situación, vayan a caminar. Y
Ok. Listo, seguimos, ingenieros. Ya pude arreglar el lápiz. Ya estamos bien. Ok. A ver, recapitulemos un poquito. ¿Estamos ahí o ya aún no? O hay que tocar el timbre también para que vuelvan algunos como la escuelita. No, sí, estamos, sí. Ok. Estamos en- ¿Alguna inquietud? ¿Sí está claro cómo trabaja la modulación? ¿Hasta aquí? ¿Ninguna? Ok. Y una pregunta. Dime. Si fuera el caso que los canales dieran en decimales, hay que aproximar inmediato superior. O sea, no tanto, porque la frecuencia de banda de operación, si es decimal en el orden de los megas, recuerda que son en kilo. Si te dan en kilo, hablamos de en hercios. O sea, no es que podemos aproximar. Las frecuencias es en esa banda. Por ejemplo, yo te hablo, vamos en FM, la frecuencia de HCJB es 90.1. 90.1, 90.5 no le va a aproximar a 91. Es 900, es 90 hercios, 90 megas con 500K, ¿no? O sea, la frecuencia que los separa. Pero en realidad la separación entre 90.1 y 90.5 es de 400K. Y vos sabes que la diferencia entre los dos es de ¿cuánto? Es apenas de 10 kilohercios, que debe haber, ¿no? De separación para que no haya interferencia. Pero es considerable. No es que si te sale decimales, por ejemplo, si te sale una frecuencia de, supongamos calculado, te sale de 128.478. Aquí sí podemos aproximar. Es decir, yo tengo 128.5. Eso sí, si es kilo o megas, como tú quieras. Pero si te sale 128.7, este no le voy a subir a 129. Aquí sí debo trabajar es con una décima por lo bajo para poder hacer la transmisión o 2 décimas que le dicen. En la parte digital ya se hace más exacto los sintonizadores. No sé si te acuerdas, si has visto, vamos a trabajar con la 102.1, pero la 102.1 como frecuencia, pero vos vas a una red digital, te coge la 102.10 exacto. Tú le subes el 11 al 12, al 13, al 14 o al 15, prácticamente comienzas a distorsionarse. O bajarte de la 101.99. Te estás alejando ya de la frecuencia central. Esta es la frecuencia donde se concentra la mayor cantidad de energía. Porque cuando tú tienes la modulación, yo tengo estas bandas, que es frecuencia inferior, frecuencia superior, pero esta banda se conoce como banda lateral inferior y esta se conoce como banda lateral superior. La banda lateral superior va desde la frecuencia superior o portadora hasta la frecuencia superior. Hasta, ¿no? No es que sea menos. Pongamos A, pongámosle A. Y la banda lateral inferior va desde la frecuencia inferior a la frecuencia central. Entonces, las bandas de operación son importantes, que estas bandas nosotros debemos trabajar muchísimo con filtros. Por eso les mandé yo a leerse ese libro de Cowling. Hay que leerle mucho y detalladamente. Cuando yo no entiendo el término, tengo que buscarlo, la nomenclatura, o a veces el resumen o el sumatorio que le dan en algunos libros, que es muy, muy interesante leerlo eso. No sé si está claro tu pregunta, ingeniero. Sí, por eso. Ok, chévere. ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Ninguna? Listo, vamos a hacer una recapitulación. Cualquier cosa me avisa, no hay ningún problema. Modulación, vamos a mandar una frecuencia alta dentro de una señal portadora. Aquí está al revés, ¿no? Solo que la portadora yo le puse abajo y el otro le puse acá la parte de entrada. Y lo que estamos variando es prácticamente la modulación de la portadora y estamos mandando información. Aquí tenemos la modulación FM. La modulación, prácticamente llamado en un circuito modulador, es trabajar una portadora sobre lo que actúa una señal de información, se llama onda modulada o moduladora, como ustedes quieran verlo, ¿no? La demodulación es lo contrario de la modulación, que vamos a recuperar la señal de información, es decir, quitamos la información de la portadora. Hay dos razones por las que nosotros modulamos. La primera, porque es difícil irradiar ondas de baja frecuencia
en forma de energía electromagnética con una antena a largas distancias, por eso necesitamos una. La otra es que las señales de información ocupan la misma frecuencia y si se transmiten al mismo tiempo, las señales de dos o más fuentes interferirán entre sí. Entonces el objetivo es que no se haga interferencia con otros equipos ni con los mismos, ¿no? El ancho de banda en AM, ya les dije que es 10K, y en los sistemas de microondas y satélite necesitamos un ancho de banda de ¿cuánto? De 30 megas. Esto sí anoten, por favor, en su cuadernito. Para microondas y satelitales requerimos un ancho de banda mínimo de 30 megas. Ahora, si nosotros vemos el diagrama de comunicaciones entre el transmisor y el receptor, si ustedes se dan cuenta, yo tengo aquí mi equipo. Tengo la señal de baja frecuencia, que es de información. Tengo el oscilador de frecuencia portadora. Entonces, yo el oscilador de la frecuencia portadora, yo tengo que diseñarla o crearla. Y yo puedo modular, yo puedo generar el circuito sumador, que también nosotros podemos generar eso. Sumo las dos señales y se modula. Se va a viajar la señal modular a través de un medio de transmisión guiado o no guiado. Modo inalámbrico, ¿no? Se envía, llega al receptor y necesitamos amplificar. ¿Por qué? Porque hay ruido. Esta le envía otra vez una señal de alta frecuencia, señal portadora, para comparar con la frecuencia que llega la señal que se está enviando de transmisor al receptor, para saber si es que esta frecuencia es la frecuencia que está mandando el transmisor que queremos receptar. Con el filtro, una vez que tiene le demodula, es decir, que le va a quitar esta señal envolvente y obtenemos la señal de información. Y prácticamente tenemos la frecuencia de baja, en pocas palabras. Entonces, esas son etapas. Ya vamos a desmenuzarle mucho más la etapa para que vean que el modulador tiene filtraje, tiene amplificador, tiene acoplador de impedancia, tiene acoplador de la antena, tiene un regenerador de frecuencia dependiendo del tipo de caso. Aquí está el ejemplo de un sistema de alta fidelidad que va de 20 kilohercios. Aquí está mal, ¿no? Aquí es de 20 hercios a 20 kilohercios. Aquí está mal. Borrarle ahí, ¿no? Ya voy a anotar que sea de 20 hercios. Aquí es con mayúscula. Acá es a 20 kilohercios. Ya voy a cambiar eso. Entonces, el modulador prácticamente lo que vamos a tener la frecuencia, necesitamos 40 kilohercios. Les expliqué por qué tenemos los 10K. Ahora, con eso, nosotros tenemos en modulación AM que va de 500 a 1600. Hay algunos libros que tienen 530, no hay ningún problema. Se puede tener variedad de 1100 kilohercios de ancho de banda, podrá variar de 1070, ¿no? FM igual va de 20 megahercios y a través de la multiplexación que podemos tener en TDM o FDM, es banda lateral inferior, banda lateral superior y tiene bandas de resguardo, lo que hace es que permita multiplexar los canales al mismo tiempo. Entonces, el modulador, cuando se envía a una antena, tiene un amplificador de radiofrecuencia con un cable coaxial que se una para acoplamiento de impedancia. Este tipo de acoplador que se tiene aquí con el cable coaxial debe estar conectado a tierra para eliminar el ruido. Mayor potencia, mayor alcance, pero obviamente también puede haber bastante ruido. Eso hay que tener en consideración. Ahora vamos a ver esta partecita que es acoplamiento de impedancia. Esto es importante. Ya hablamos nosotros una vez de acoplamiento de impedancia. No sé si me haces de acuerdo, Santiago Teneda, ¿te acuerdas a qué era acoplamiento de impedancias? Sí, se trataba de que en un circuito se tiene un generador y la línea de transmisión que le corresponde a la transmisión y la recepción, en el cual la recepción se encuentra la carga. Y se busca que la relación de estacionaria de onda estacionaria sea lo más cercana a uno para que el circuito esté acoplado y no exista pérdidas de energía o atenuación. Muy bien, excelente, muy bien. ¿Cómo se llamaba esto cuando la relación, había la onda incidente y venía la reflejada y parecía un rectificador de acopleta? ¿Cómo se llamaba esta relación de ondas? ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas?
Ok. Ya. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esta relación de ondas? Estacionaria. Relación de ondas estacionarias. Muy bien. Ahora vamos acá, nuevamente me voy a pasar a este que ya puedo escribir. Ahora sí. Algo importante que nosotros necesitamos es tener la sintonía, el acoplamiento de impedancias. Entonces yo tengo aquí mi montaña con una gran antena. ¿Se han visto que las antenas transmisoras son grandotas, no? Las que están arriba. Y por aquí está mi casa. Y aquí tengo mi antenita, la Yagi. Justo aquí. Muy bien. Entonces prácticamente lo que yo tengo de mi antena Yagi es que la onda que se envía, que está llegando acá, debe tener un acoplamiento. ¿Qué quiere decir? Que la impedancia del generador que se envía de la antena, aquí debe haber un cuarto de comunicaciones, con la antena tengo la impedancia del aire, tengo la impedancia de la antena, acá también la impedancia de la antena, y tengo la televisión que tengo la impedancia del equipo. Todo debe tener una aplicación, es decir, que la impedancia del generador debe ser igual a la de la antena debe ser igual a la del aire, esta debe ser igual a la antena y esta igual. Entonces, prácticamente, lo que nosotros hacemos es que estamos enviando una señal incidente acá. Si nosotros parte de esta señal regresa, va a estar desfasada, y esta relación de ondas, como bien lo dijeron ustedes, y se aparece como un rectificador de onda completa, más o menos se conoce como SWR, relación de ondas estacionarias, ¿sí? Este SWR prácticamente lo que me va a permitir saber si es que la cantidad de energía se está acoplando o no a la antena. Entonces aquí yo necesito promedio, recuerden que la antena tiene promedio de 300 ohmios, cualquier tipo, o sea, la mayoría de tipos de antenas. Mi equipo de la antena de la televisión es de 75 ohmios. Pongo coaxial, coaxial es de 75 y está acoplado porque le bajé. Aquí con la impedancia del generador que sea de 120 ohmios, un ejemplo. Pongo coaxial, ya bajó a 75, después le subí a 300 y la impedancia del aire es de 120 pi, es 330 y pico, y comienza, hay acoplamiento, y si ustedes se dan cuenta, hay acoplamiento de las señales. Esta relación de ondas estacionarias debe ser igual a 1. Si es que es igual a 1, significa que está ok, pero en la vida real es 1,2, 1,2, 1,5, 1,3, que debe estar hasta ese valor. Pasado de 2, de 3, significa que parte de la señal tiene defectos. Ahora, ¿qué hacer para evitar eso? Yo tengo la antena transmisora, es muy grande, pero la antena receptora es chiquitita. Para que tengan deben tener las mismas características las antenas. Esto se llama la reciprocidad de antenas. La reciprocidad significa que deben tener los mismos parámetros tanto la antena transmisora como la antena receptora para poder captar la energía. Cuando yo digo, y esto vimos, yo tengo esta onda y este periodo, y esto se conoce como longitud eléctrica. Y la que estamos en antena se conoce como longitud física. Yo al momento de variar, yo puedo cambiar la longitud física, sí, pero yo no voy a estar cortando, ¿no? No es ese es el sentido, sino que prácticamente yo puedo variar la longitud eléctrica, que se haga más pequeña, o le puedo hacer que sea más grande. ¿Cómo hago eso? Hago con bobinas o capacitores para poder variar la longitud eléctrica de una antena. Y esto se llama sintonización de la antena. Sintonización de una antena. ¿Ya? Entonces prácticamente las antenas lo que vamos a hacer es un medio de irradiación. Pero nuestro receptor, ¿qué debe tener? Si ustedes han visto esa antena, esta es una antena Yagi. Si viene cruzado es logarítmica, ¿no? Pero bueno. Y acá atrás viene una así como que fuera doblada. Esta es con una dipolo doblada.
Una antena por sí sola, este es un arreglo de antenas porque tiene varios componentes. Una de ellas debe estar almacenado, conectado el cable coaxial, y este se conoce como el elemento o el dipolo de energía. Porque son dipolos porque están dos polos separados o conectados por un espacio para conectarse con el cable coaxial. Los que están adelante del dipolo se llaman directores de la antena y los que están atrás se llaman reflectores. Entonces, para yo captar la mayor cantidad de ondas, primero, esta antena no debe estar dirigida de mi casita, no debe estar enfocada ni a árboles ni a calles, primero. Debe estar enfocada al monte donde se encuentran las repetidoras de señal. Porque si usted pone al lado de la ventana esta antena que ustedes tienen, pasa un carro, comienza a tener. Y revisar las antenas y los espacios de los extremos se les aplasta, ¿no? Para evitar la corrosión o daño de la antena. Entonces, prácticamente la sintonización y reciprocidad hacen parámetros para nosotros arreglar. Pero al momento de tener ese SWR, lo que hacen es que al generador, acá tengo la carga que sería la antena, a cierta distancia, que aquí está la línea de transmisión que van a tener ustedes, que son los medios guiados, van a poner a una cierta longitud un stuff o un cable, que puede ser capacitor o bobina, para eliminar la parte de impedancia, porque recuerde que la impedancia es igual a la parte real más la parte imaginaria, siendo esta parte JX inductiva o capacitiva. Si yo tengo inductiva, tengo que poner algo capacitivo para que se anule y se haga cero y tenga que la impedancia se tienda a un valor real. Recuerda que yo no puedo medir la parte imaginaria, ¿no? Entonces, la capacitancia, si yo tengo valor de capacitancia, tengo que poner una bobina para que se haga cero a una cierta distancia de la fuente de la carga o una cierta distancia del generador. Eso lo llaman como acoplamiento de impedancias, pero a través de la carta de Smith. Eso van a hacer con Julio Cuji, con ingeniero, en carta de Smith para hacerle lo que es acoplamiento de las admitancias, conductancia, porque al momento que yo tengo Z, el inverso de la impedancia es la admitancia, pero yo al momento de tener 1 sobre Z, porque Z es igual a R más JX, yo tengo 1 sobre Z, esto es igual a 1 sobre R más 1 sobre JX. ¿Y cómo se llama el inverso de la impedancia? Admitancia. El inverso de la resistencia. Conductancia. Conductancia. ¿Y el inverso de la parte imaginaria? Susceptancia. Susceptancia. ¿No es cierto? Ingenieros, ¿sí me entienden? Sí. Ya. Todo lo que aprenden sirve aquí. Muy bien. Me paso nuevamente al folleto. Entonces, lo que quiere decir, si ven el folleto, por favor. Sí. Ya. Entonces, lo que les digo es que vamos a poner una cierta longitud que van a calcular, pero nosotros debemos tener. SWR tiene desde 1 a infinito. 1 está bien acoplado, mayor a 2 o 3, las imágenes son borrosas. Muy bien. Ahora, vamos a ver otro término que se llama capacidad de información. Este parámetro de capacidad de información está limitado mucho por lo que es el ruido y el ancho de banda. ¿Quién lo determinó? En 1920, Hartley hizo una relación prácticamente de la relación de la cantidad de información con respecto al ancho de banda. Es decir, cuánta cantidad de información se envía a través de un medio de transmisión en función de su ancho de banda. Entonces, la capacidad de información de un sistema de comunicación es la cantidad de información que se puede propagar en un sistema en función del ancho de banda, en función de su tiempo de transmisión. Es decir, que la cantidad de información es directamente proporcional al ancho de banda por el tiempo que se transmite. Eso lo hizo Hartley. Hartley en 1920. Después cogió Shannon, Claudio Shannon, cogió ese estudio más adelante, en 1948, 28 años más, y patentó la idea de Hartley. E hizo un estudio que ya les voy a explicar. Pero es algo importante aquí.
que dice que mientras más compleja sea la señal de información, se requiere más amplitud de banda para transmitirla. Por ejemplo, se requiere unos 5 kHz de amplitud en banda para transmitir señales telefónicas de voz. Se asignan unos 200 kHz para FM en música de alta fidelidad y se requiere 6 megas para transmisiones de alta fidelidad. Ojo con esto. Ojo con esto. Entonces, lo que yo necesito para FM, para M, perdón, yo necesito mínimo 5, pero yo tengo 10K. Para FM, yo necesito canales de 200 kilohercios. Y para sistemas de televisión, que ustedes ya saben, es de 6 megahercios. 6 megahercios. Y acabó. Ahora, veamos esto de lo que dijo Shano. A ver, voy a estar acá, me voy acá. ¿Qué dijo el pana Hartley? Dijo que la información, dijo que la información es directamente proporcional al ancho de banda por el tiempo de transmisión que lo envía. Muy bien. Pero, ¿qué es información? Información, como ya está enviando, ya sabemos que es modulación, podemos enviar señales. Las informaciones son señales, son símbolos, son letras, son códigos, son cantidades de formas de poder expresarse a través de comunicaciones que se puede enviar cierta cantidad de información a través de un medio de transmisión de acuerdo al ancho de banda que puede transmitir este medio en función del tiempo. Algo importante que hizo Hartley, dice que la cantidad de información que se envía va a estar relacionada con el ruido y con el ancho de banda. Entonces, él ya hizo un estudio que significa que cuando yo envío información va a haber ruido. Y eso estamos de acuerdo. Pero en 1948, Claudio Shannon saca el teorema de la información que dice que I, cantidad de información. Cuando yo tengo una constante es directamente proporcional, me va a salir una constante de proporcionalidad. ¿Sí o no? Matemáticamente me sale eso. Entonces, cantidad de información me dice que es igual a que al ancho de banda por la función se dio cuenta que va a ser creciente, creciente, creciente y constante al final. Entonces lo sacó por logaritmo de base 2 que va a multiplicar al ruido de 1 más signal, perdón. Lo determinó y sacó que es 1 más signal noise. Que este signal noise significa que es la potencia de la señal con respecto a la potencia del noise, que es del ruido. Entonces, mande. Usted está escribiendo. ¿No se ve? No. Perdón, disculpe. Pensé que sí estaban viendo, pero hable serio. Ahí sí ven. Sí. Ya, perfecto, perfecto. Ya. A ver, déjame ver dónde estamos. Ya. Gracias, dijeron. Ahí sí ven. Fíjate que el teorema de información es directamente proporcional a la cantidad de información por el tiempo. Aquí vio la cantidad de información. La cantidad de información puede ser símbolos, letras, códigos, puede ser creando un alfabeto, ¿no? Entonces ahí saca cuando hay constante, cuando hay una proporcionalidad y una constante. Entonces la constante es una fuerza logarítmica. Entonces saca que la cantidad de información que en la unidad es bits por segundo es igual al ancho de banda que en unidades de hercios por 1 sobre la potencia de signal noise. Y ahí sacó la cantidad de información. Pero como este es logaritmo de base 2, que yo tengo logaritmo de A por B, yo puedo sacar logaritmo de B sobre logaritmo de A, ¿no? Para poder obtener en base 10. Entonces lo que hizo el pana es que sacó que I, que es bits por segundo, que es igual, para sacar la cantidad de información, que es igual a la cantidad del ancho de banda por el logaritmo de base 10 por logaritmo de base 10 de 2 que multiplica a 1 más signal noise. Entonces, el logaritmo de base 10 de 2, el inverso, ¿cuánto me sale?
¿Me calculan, por favor? $3.32. Ya, perfecto. Ahí me sale 3.32. Ya, entonces todo esto, me va a salir una constante, que esto es igual a I, que es igual a bits por segundo, que es igual a 3.32, que multiplica al ancho de banda. Aquí tengo la ecuación constante, ancho de banda, y por el tiempo, que va a multiplicarse por 1 por signal noise. Entonces aquí ya podemos aplicar, me falta el logaritmo, perdón. Me falta el logaritmo ahí. Falta el logaritmo de poder calcular la función de la señal. Qué bruto que soy. Por logaritmo de base 10, ¿no? Por logaritmo de base 10 T1 más signal noise. Y esta es la ecuación de cantidad de información que hizo Shan. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ya, chévere. Voy al libro al texto guía que nosotros tenemos, que ya salí de ganar. Bueno, no sé si se ve ahí, por favor. ¿Me ayudan? Sí. Sí, Ya. sí. Ok. Quiero que me verifiquen estos valores ahorita. Si el ancho de banda, que se ve en la pantalla, si el ancho de banda es de 10 megas y signal noise es 100, signal noise es adimensional, ¿no? Porque yo tengo 6 potencias, vatios con vatios, esto se manda y esto me quedó un valor. Entonces yo quiero que me verifique si el ancho de banda es 10 y signal noise es 100, ¿cuánto me sale? Si me sale 66.5 megabits por segundo, y el otro en el caso B, 15 megas con signal noise 100, se mantiene el ancho del signal noise, pero cambia el ancho de banda. Aquí en cambio se mantiene el ancho de banda y se cambia el signal noise. Eso necesito que me den haciendo ahorita para terminar esta parte. A ver, necesito que me dé haciendo el primero, me verifique. Francisco, el B me va a ayudar Darwin Laura, el C me va a ayudar Estefanía Abril y D me va a ayudar Gustavo Montesinos, por favor, verificando sus valores. Verifiquen, por favor. Primero sí está bien, da 66.54 mega. ¿Cuál ítem? A, B, C o D. El A. Ya, el A dices que está muy bien, entonces carita feliz. ¿Ok? Vamos viendo. Sí está bien el B, Inge. Gracias, ingeniero. 99.815. Ya, chévere, gracias. ¿Cuál más? Sí, está bien el Z también, Inge. 17.287, aproximándole 17.29. Ya, gracias, Estefanía. ¿El D? Sí, Inge, el D también, sí, sí está. Ya. Si yo les dijera a ustedes en la prueba, yo les pusiera, ¿verdad? En la prueba yo pongo estos 4 valores. Y yo les digo que me hagan una tautología de los datos. ¿Qué me harían ustedes? 2 minutos para pensar. ¿Qué dirían ustedes? Ahí quiero que me ayude Iván Atiaja y Julio Pérez. Cada uno tiene una idea diferente. Tienen 2 minutos para analizar y me van expresando después sus ideas, por favor.
Ok. Aún tiene un minuto, ingeniero Atiaja, y después viene el ingeniero Pérez. Ok, vamos, señora Atiaja, ¿qué opina? A mayor ancho de banda, mayor cantidad de información tenemos. ¿Ya? Nada más. Y si el signal noise es digamos, menor, entonces igual la cantidad de información disminuye. Ok, muy bien, ingeniero Atiaja, muy bien. Señor Pérez, ¿cuál es su deducción, por favor? Ya, digo que la mayor frecuencia es directamente proporcional al valor de la cantidad de información, mientras que el signal noise es inversamente proporcional a la cantidad de información gracias al logaritmo de base 10. Ya, tú interpretaste la ecuación nada más. Ok, Mm, bueno, cualquiera de las dos es válido y lo que nosotros nos podemos dar cuenta que si es que el signal noise, el ruido, se mantiene constante y el ancho de banda aumenta, obviamente aumenta la cantidad de información porque es directamente proporcional por la ecuación. Pero si el ancho de banda se mantiene, pero el ruido aumenta, ahí es inversamente proporcional y afecta la cantidad de información. Está muy bien ese análisis. Les agradezco a los dos. Muy bien. Para terminar, lo único que yo necesito es que me verifiquen la única tarea para el día miércoles, calcular los siguientes parámetros de cada literal. La cantidad de información, si el ancho de banda es 10 kHz, la potencia de transmisión es 10 vatios y el ruido es 8 vatios. Verificar estos valores, ¿no? Para la siguiente, aunque aquí está la conclusión y nada más. Eso para el día jueves que tenemos clases y vendrán estudiando. Y modos de transmisión, hemos de acabar la siguiente clase, que no es nada del otro mundo, porque no me gusta quedarme a medias ahí ese rato. Y vendrán acordándose de series de Fourier, que yo necesito hacer ejercicios y hemos de ver algunos que otros, y hemos de entrar a mezcladores y ya pues hasta el día viernes. Y cuando vengan de vacaciones les tomo la prueba Fatality Street Fighter One Goku fase Ultra Instinto que dicen que ahora hay y todo eso. ¿Alguna pregunta? No, Inge. Ya, ¿sí está claro? Sí. ¿La prueba del jueves es solo teoría nomás o qué nomás nos va a tomar? Todo, cálculo, libros, circuitos eléctricos, todo eso. Antes de que me olvide, gracias por hacerme acuerdo, Pancho. Antes de que me olvide, acá el día viernes hemos de hacer práctica laboratorio. Ya les voy a habilitar la número 1. A ver, aguánteme, ¿dónde estoy aquí? Ya. Este de acá vamos a hacerle. ¿Dónde está? Aquí le voy a habilitar este. Bien. Si tengo 3 minutos aún antes de irme. Para el día viernes vamos a hacer el balance de potencia. ¿Sí saben lo que es balance de potencia de un circuito, no es cierto? Ingenieros, aquí está la guía, ya les voy a indicar. Aquí está un ejemplo, ¿no? Ya les voy a poner de nuevo qué se hizo. El balance de potencia
es analizar la potencia absorbida debe ser igual a la potencia entregada. En este circuito a mano desarrollada, calcular todo No se esto. ve en el documento. Eso, gracias, perdón. Estoy como en la escuela de mi hijo. Perdón, ahí sí se ve. Sí, Inge. Ya, aquí está para simular. Para simular, ahí están los dos circuitos y la contestación de la pregunta de laboratorio. Esta es la práctica de laboratorio number 1. Como ya también han dado amplificadores, ya vamos a hacer prácticas. Solo vamos a simular. El viernes vamos a hacer la práctica de laboratorio de esta semana. La número 1, que es balance de potencia de un circuito eléctrico. Ustedes van a traer una hoja que se llama preparatorio. ¿Qué significa preparatorio? Venir preparado al laboratorio. Van a poner, tal como está, esta es la guía, ¿no? Por ejemplo, la etiqueta, el tema, nada más, nombre de los integrantes, la fecha, los circuitos que van a amar y las tablas que van a llenar. Nada más va ahí. Y los cálculos que van a hacer en esa hoja. Y esa hoja me van a permitir subir el mismo día para poder ponerles OK y puedan elaborar el informe para el otro viernes que quedaría para cada 8 días que se haga la práctica de laboratorio. Por esta vez vamos a hacerle el viernes, porque vamos a revisar el circuito, vamos a hacer unas cosas más y hacemos la práctica. Vamos a hacerle con simuladores de Multisim, Proteus, LabWare, Eiger, cualquiera, pero recomiendo que se maneje Proteus y Multisim. Yo les di el enlace y yo les abrí el enlace para que puedan descargarse los software, ¿no? Que ustedes pueden descargarse e instalar en sus computadoras. No sé si tengan preguntas hasta ahí. Ya voy a habilitar. Ya está habilitado en el aula virtual. Simplemente práctica laboratorio. Voy a cambiar la fecha. Solo es la guía, ¿no? Para poder simular y contestar las preguntas del laboratorio 1 que se debe hacer este día viernes 30, ¿no? No sé si tengan preguntas, ingenieros. La fecha de entrega para que puedan subir, yo tengo de 2 a 4. Hasta las 4 de la tarde tienen para subir ese. Como es a mano, le toman foto, lo que sea, y le suben. Listo. Quedamos ahí. Nada más, no les mando nada más de tareas porque ya después les voy a mandar el trabajo que tienen que hacer. Sobre los proyectos finales ya hablamos, creo. Así hablamos, sí me acuerdo. Tengo una pregunta. ¿El trabajo preparatorio debemos subir todos los integrantes? Uno por cada grupo, nada más, solo uno me indica. Si es que usted no tiene preparatorio para entrar a la práctica laboratorio, no ingresa nadie de grupo, ¿no? Ya virtualmente tiene 0. Solo es uno por grupo. Buena pregunta, es uno por grupo, nada más. Gracias, Inge. Listo. Nos vemos el día jueves para continuar la siguiente parte, nada más. Clases va a haber. Después de vacaciones les tomo la prueba. Vendrán acordándose integrales y Fourier. Hasta ahí quedamos. Les agradezco por conectarse. Cuídense mucho. Hasta luego.